EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Hola, muy buenos días. Estamos aquí desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, hoy 10 de septiembre de 2021. Son exactamente las 9:41 de la mañana y bueno, ya estamos aquí para entregarles noticias a nivel nacional, internacional y también local. No se olviden que pueden darle like a esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. También estamos en Twitter e Instagram. Pueden seguirnos como UNP Guayas-bajo, también en la www.unpdelguayas.com. Allí podrán encontrar los requisitos para poder afiliarse a nuestra institución y obtener su credencial de prensa. Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Les comento cómo averiguar si su licencia es fraudulenta. Ya ayer estuvimos conversando acerca de 35,000 licencias que iban a ser suspendidas porque fueron adquiridas de manera ilegal, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a ver. Para verificar si una licencia es fraudulenta, debe ingresar a la dirección web consulta de citaciones y debe ingresar el número de cédula. Después de cumplir este paso, se desplegará una ventana con todos sus datos, tales como tipo de licencia, validez, puntos que dispone, valores pendientes en impugnación, anuladas en convenio, y si es el caso, le saldrá la palabra anulada. La página electrónica no se encontraba disponible la tarde del miércoles y la mañana de ayer jueves, pero el problema técnico ya fue solucionado. También se puede realizar la consulta presencialmente en las oficinas de la ANT. Vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Son las 9:43 de la mañana y les comento que la reforma tributaria recaudará $700 millones. ¿A qué reforma me refiero? Las personas que tienen empleo en el país y que perciben menos de $1,000 al mes suman $7.3 millones. Mientras tanto, solo el 4% de la población, unas 310,000 personas, tienen ingresos superiores a esa cifra. Esa desigualdad también se refleja en los beneficios tributarios que actualmente otorga el Estado a los ciudadanos. De los $685 millones que entrega al fisco en beneficios tributarios para personas naturales por impuesto a la renta, es decir, dinero que deja de ser recaudado porque existen deducciones o descuentos,
662 millones de dólares al año benefician a quienes tienen ingresos grabados de más de $1,000 al mes. Ellos representan el 4% de los beneficiados de la pirámide y apenas 22 millones de dólares van al restante del 96%. Estas inequidades han puesto el sector de ingresos más altos en la mira del gobierno. El presidente Guillermo Lasso confirmó el 9 de septiembre que espera lograr 700 millones de dólares adicionales en nuevos ingresos en el 2019, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto, como resultado de la reforma tributaria, tal como lo publicó este diario el lunes de la semana pasada. Así estuvimos conversando un poquito acerca de eso, pero bueno, 9:45 de la mañana vamos a ir a una pequeña pausa aquí en su informativo nacional y continuamos luego de esto con más información. También hoy día tenemos un entrevistado con el licenciado César Prieto, así que no se despeguen de esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Ya volvemos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el informativo nacional desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Son las 9:47 de la mañana y si recién te estás conectando con nosotros, no olvides darle like y compartir esta transmisión totalmente en vivo. También recuerda que estamos en Twitter e Instagram como UNP Guayas-bajo y también la www.unpdelguayas.com. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy y les comento que Lasso celebra el plan 900. El gabinete podría modificarse. El perfil del Palacio de Carondelet está el perfil del Palacio de Carondelet está la mayor parte del tiempo despejado, pero al mediodía del 9 de septiembre estuvo ocupado por médicos, enfermeras, voluntarios, miembros de Fuerzas Armadas y de otras instituciones que colaboraron con este plan de vacunación 900. La Plaza de la Independencia fue el escenario del evento 9 millones de gracias, con el que el gobierno celebró el cumplimiento de la meta de inmunizar con 2 dosis contra el coronavirus a 9 millones de personas en 100 días. Frente a la Casa de Gobierno se instalaron decenas de sillas, 3 pantallas gigantes y un sistema de amplificación para la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional. En el acto estuvo casi todo el gabinete del presidente Guillermo Lasso, incluidas las ministras de Agricultura, Tangi Vera, y de Inclusión, Mae Montaño, sobre quienes pesan rumores de cambio. Acudió también la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, representantes del cuerpo diplomático y las máximas autoridades de las funciones del Estado. Hubo un minuto de silencio por todos los fallecidos y se colocaron rosas blancas a manera de homenaje. En ese momento sonaron los campanarios de varias iglesias. Bueno, según estuve viendo, fue un momento muy bonito. Hay imágenes muy bonitas que ustedes también están viendo aquí al lado, que las puse para que ustedes las observen. Vamos a continuar con la información del día de hoy, 9:48 de la mañana. Les comento que el 15 de septiembre se conocerán los resultados del test Transformar.
El próximo miércoles 15 de septiembre del 2021 se conocerán los resultados del test Transformar, indicó este jueves 9 de septiembre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID por sus siglas, que es como todos lo conocemos. En el ente detalló que los aspirantes a universitarios deberán revisar sus correos electrónicos en esa fecha, incluso los mensajes considerados como spam. Este nuevo test se aplicó en el presente periodo académico en lugar del examen de acceso a la educación superior EAES. Y según las cifras de la CENESID, 255,000 bachilleres se postularon en busca de un cupo en las universidades. Además, el ente indicó que se incrementó un 30% más cupos para las universidades. Vamos a estar pendientes de esta noticia. La verdad es que de esto depende el futuro de miles de estudiantes que quieren ser parte de la educación superior aquí en el Ecuador. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en el Informativo Nacional y regresamos con más información desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Ya volvemos. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en el Informativo Nacional para comentarles la última noticia del día de hoy, 10 de septiembre, viernes 10 de septiembre de 2021. Son exactamente las 9:52 de la mañana. Y bueno, vamos a retomar un tema del que estuvimos conversando el día de ayer, pero esta vez refiriéndonos a Richard Carapaz, que llegó al país a recibir homenajes por su medalla. El medallista olímpico Richard Carapaz arribó al Ecuador la tarde de este jueves 9 de septiembre de 2021. La locomotora del Carchi volvió al país luego de participar en la Vuelta a España. Carapaz viajó en un avión de la compañía aérea KLM, que al aterrizar en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito fue recibido por un arco de agua. En la terminal había seguidores del ciclista que deseaban agradecerle por los triunfos para el Ecuador. El medallista no se pronunciará ante los medios de comunicación ni la afición, pues tiene prevista una rueda de prensa a las 10 de la mañana de hoy viernes, es decir, ya mismo empieza la rueda de prensa de Richard Carapaz en el Coliseo del Ministerio del Deporte. Luego se dirigirá en una caravana al Palacio de Carondelet para recibir un homenaje por parte del presidente Guillermo Lasso. Qué bueno que Guillermo Lasso esté tomando en cuenta a estas personalidades del deporte. Qué chévere que de cierta manera esté cumpliendo como gobierno, aunque no lo han hecho desde un principio. Hay que recordar que Guillermo Lasso recién entra como mandatario, tiene 3 meses recién,
Entonces, no ha podido estar dentro del proceso de los deportistas, no se les ha podido apoyar de la manera en que ellos lo merecen, pero bueno, para empezar, Guillermo Lazo está tratando de hacer las cosas bien, primero dándoles el premio que se merecen los participantes de los premios de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 más uno. Entonces, vamos a ver, esto es algo de aplaudir y ojalá y sigan así, no sea, como dice mi mamá, carrera de caballo parada de burro. Vamos a ver qué pasa. 9:55 de la mañana y estamos llegando al final de las noticias aquí en el Informativo Nacional, pero no se despeguen porque ya viene el licenciado César Prieto con más información, un entrevistado y algo de opinión. Yo les deseo que tengan una linda tarde. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro con la verdad a través del Informativo Nacional de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas en este viernes, mis queridos amigos. 10. Viernes 10 de septiembre. Oiga, ¿cómo avanza el tiempo? Demasiado rápido. ¿Cómo avanza el tiempo, mis queridos amigos? Ya estamos 10 de septiembre, viernes, inicio de semana, mis queridos amigos. Habíamos anunciado la presencia hoy en los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas del señor Giovanni Atariguana, quien es presidente de Unidad Popular. El tema que vamos a tratar, esperemos todavía que pueda llegar. Movimientos sociales anuncian movilizaciones y paros. La entrevista la solicitaron ellos, nosotros accedimos como medios de comunicación que abren las puertas a todas las corrientes de opinión, sin distingos, sin hacer exclusiones. Todas las corrientes de opinión y de quehacer político tienen abiertas las puertas para que puedan expresar sus ideas. Nos solicitaron una entrevista ayer y les dijimos que no había ningún problema, que podrían llegar. Son exactamente ya, mi querida Erika, ¿qué hora tenemos en estos momentos? 10 de la mañana. Habíamos pactado que estén unos 10 minutos antes. Bueno, recién iniciamos el programa. Vamos a esperarnos para poder establecer
si cumplen o no. Si lo que solicitaron, ellos lo van a cumplir. Nosotros, las puertas abiertas, aceptamos. Así que vamos a darle el tiempo que aún resta en el informativo para que puedan llegar y expresar lo que querían decir aquí en los micrófonos del Informativo Nacional de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y por supuesto en este espacio de opinión, de crítica constructiva, de análisis y de propuestas. Porque aquí no solamente nos quedamos en expresar, dar a conocer los problemas que ya todos tenemos. Ya llegó nuestro entrevistado, el señor Atarihuana, un ratito, ya llegó nuestro entrevistado, 10 de la mañana, puntual, perfecto. Nosotros ya lo estábamos anunciando y qué bueno que haga su presencia, porque el pueblo quiere saber muchas cosas en relación a lo que va a ocurrir en los próximos días, la focalización que dice el gobierno habrá en el subsidio a la gasolina, se va a retroceder o el pueblo va a impedir acaso que se siga metiendo la mano a los recursos sagrados ecuatorianos que son los recursos, los dineros de los profesores, de las universidades, de la educación. Vamos a analizar algunos puntos que son sensibles ecuatorianos y que es menester analizarlos y que el presidente de la República, a quien siempre le decimos las cosas con respeto, con altura, pero con frontalidad, se las vamos a tocar también en estos momentos. Una breve pausa y ya tenemos con nosotros a nuestro entrevistado para abordar estos temas de interés nacional. Ya volvemos enseguida. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, mis queridos amigos, aquí en el Informativo Nacional de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Ya está con nosotros el presidente de Unidad Popular, el señor Giovanni Atarihuana, que le damos el muy buenos días. Gracias por estar presente con nosotros, cumpliendo con su palabra de decirle a través de estos medios de comunicación cuál es el pensamiento, la corriente del pensamiento ideológico que tiene un importante sector de ecuatorianos de Unidad Popular. La mayoría de ellos profesores, la mayoría de ellos gente vinculada a la academia, la mayoría de ellos gente que ha estado participando constantemente en el quehacer político, han llegado incluso a la asamblea, han tenido un líder importantísimo como fue Jaime Hurtado, en fin, tienen su historia y hay que darle el espacio necesario para que el pueblo ecuatoriano también escuche y conozca qué es lo que está pasando
en estos primeros 100 días y algo más del gobierno de Guillermo Lasso? A ver, vamos de inmediato, mi querido Giovanni Atariguana. Un subsidio focalizado al pasaje están planteando los sectores relacionados con el presidente Guillermo Lasso. El mismo presidente ha dicho que esta posibilidad se enmarca en una alternativa, pero realmente el pueblo quiere que se siga subiendo cada vez y cuando periódicamente el valor de la gasolina. ¿Cuál es el punto de vista y el planteamiento que ustedes hacen al presidente? Muy buenos días, César. Es un placer compartir este espacio. Unidad Popular es un partido de izquierda con una base social entre el magisterio, pero también entre los estudiantes, los campesinos, los trabajadores, de los pequeños productores del campo y la ciudad. Somos un partido que tiene en la lucha social una referencia, pero sobre todo en la propuesta. El Ecuador, su gente, requiere soluciones a los problemas que tienen las familias ecuatorianas. Han sido 100 días, tú lo has dicho, del gobierno de Guillermo Lasso, un tiempo corto para que haya resultados, estamos de acuerdo, pero un tiempo suficientemente largo para ubicar cuál es el rumbo que tiene el gobierno, a quién sirven sus políticas económicas, a beneficio de quién se toman determinadas decisiones. Y particularmente vemos con sorpresa no con sorpresa, pero con malestar, que primero no hay solución a los problemas de la población. Segundo, hay una serie de incumplimientos de las ofertas de campaña. Por eso se levantan los arroceros, los lecheros de la Nación Ecuatoriana, por eso la juventud ayer salió en Quito a protestar por el recorte presupuestario de las universidades. Y por otra parte, hay un anuncio de medidas en la línea del Fondo Monetario Internacional. Parte de eso es la elevación mes a mes del precio de los combustibles, lo cual, además de ser técnicamente no necesario, es profundamente antipopular, porque la gente que perdió el trabajo, que tiene menos ingresos, a que nos suben los precios de los víveres, aceite, arroz, café, todos los días. El día lunes, mi estimado César, tenemos nuevamente una nueva elevación de los combustibles, del diésel, que afecta el tema del pasaje. Había una ola de elevación en las ciudades del pasaje urbano, del pasaje entre parroquias, entre cantones. Incluso en la capital se ha autorizado en determinadas rutas hasta 45 centavos. Es un golpe, un garrotazo al pueblo ecuatoriano. Pero adicionalmente el tema del diésel afecta no solamente el transporte de las personas, que es bastante, el pueblo no tiene para pagar 10 centavos más. Afecta a la producción. El panadero que lleva sus panes a las tiendas va a subir. El campesino que quiere sacar sus productos para llevar al mercado y poder resolver su vida viene encareciendo los costos. Y al final del día, lo que para el pueblo es un subsidio y está mal según el presidente Lasso, sin embargo, los grandes industriales tienen, ellos sí, lo que llaman estímulos. ¿No es cierto? Entonces, nuestra tesis es con el movimiento social ecuatoriano que debe haber un congelamiento inmediato de los combustibles. A partir de eso nos podemos poner a discutir si hay focalización y a quiénes. Si quisiéramos discutir, por ejemplo, César, cómo es que los pequeños, digamos, emprendimientos, los talleres, la pesca artesanal está pagando 1.60 el galón de diésel y la gran flota pesquera ecuatoriana, los industriales están pagando 90 centavos. Entonces, efectivamente hay que revisar aquello, pero el pueblo ecuatoriano debe hacerse escuchar porque el gobierno, lamentablemente, y lo decimos, Guillermo Lasso ha dicho que el decreto de elevación de los combustibles es inamovible. Yo simplemente recuerdo a Guillermo Lasso que lo mismo decía Lenín Moreno. A propósito de esto, Giovanni Atariguana, presidente de Unidad Popular, resulta extraño a los ecuatorianos que esta tesis de la focalización y del incremento periódico que se está haciendo del precio de la gasolina sea defendida por un exministro de Economía que estuvo fuera del país un tiempo, problemas legales, me refiero directamente al señor Dají, Alberto Dají, y que nos quiere decir que lo que está haciendo el señor Guillermo Lasso es que va a cumplir con lo que ya ha sido acordado en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, los compromisos que se hicieron para plantear el pago del préstamo que ya se viene,
algo así como 2.000 millones de dólares, tiene su ejecución en base a qué? Haya compromisos adquiridos, uno de ellos mantener el valor del precio del combustible periódicamente elevándolo. Es así, Giovanni, tenemos que cumplir ya compromisos de otros gobiernos para que podamos seguir manteniendo capacidad de crédito con el Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos prácticamente viviendo lo que hizo Lenín Moreno con su política económica. César, precisamente el gobierno de Lasso está siguiendo el camino de Lenín Moreno. Acaban de anunciar que han llegado a un acuerdo, se han pasado reunidos con el fondo todo el mes de agosto, mientras no se reúnen ni con los indígenas, ni con los maestros, con las universidades, con los trabajadores, se ponen de acuerdo con la banca, los grandes empresarios y el Fondo Monetario. El Plan Nacional de Desarrollo que debería presentar el gobierno parece que va a ser la carta de intención del Fondo Monetario, y eso está mal, porque ningún país del mundo ha salido de la crisis siguiendo las recetas caducas, dogmáticas del Fondo Monetario Internacional. Porque ¿qué nos plantean? Dicen que el tema es ahorrarle al país determinados millones de dólares que nos cuesta el subsidio, pero golpeando la economía de las familias. Es lo más triste. Pero vamos a algunas cifras, César. Ellos dicen, porque vamos un año de elevación, que se han ahorrado 800 millones. La pregunta es, en este año, ¿ha habido inversión en educación, en salud? Ya vamos a ese tema. ¿No es cierto? Entonces nos están queriendo vender humo. Pero adicionalmente, mi estimado César, el tema es que, según la Asociación de Trabajadores de Petroecuador, no hay tal subsidio. El 38% del combustible se refina en el Ecuador y el costo de producción es mucho más bajo que el precio internacional. Pero sumado a lo que importamos y a otros derivados, habría más bien un superávit de cerca de 100 millones. El tema es que el Fondo Monetario le exige al gobierno, efectivamente, y con el aplauso de Tají y de otra gente que han sido terroristas económicos y que llevaron a la quiebra el país el siglo pasado, efectivamente no les importa afectar al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, uno de los compromisos con el Fondo Monetario que está en la proforma presupuestaria es ahorrar, dicen ellos, 700 millones en salarios en el sector público. Uno diría, muy bien, si les van a bajar el sueldo a los ministros, a los viceministros, asesores. No, van a despedir a la gente. Vimos la semana pasada cómo médicos y enfermeras han sido despedidos. O sea, no se puede combatir el desempleo, por tanto la crisis económica, despidiendo a la gente de sus trabajos. Hay muchos ecuatorianos, Giovanni Ateriguana, presidente de la Unidad Popular, hay muchos ecuatorianos que han visto con sorpresa que en 100 días y algo más, unos días más, el presidente Guillermo Lasso ya anuncia la separación de Mae Montaño, de quien se dice está formando su propio partido político. No sé si será rivalidad, qué sé yo, pero y para eso no ha sido puesta en el Ministerio de Inclusión Económica. Pero bueno, dicen que va a salir Mae Montaño. El gobernador del Guayas, un hombre que me parece que ha tenido buenas intenciones, ecuatorianos, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Guayaquil, la provincia del Guayas, es un mar de violencia. Parece que no ha tenido el presidente Guillermo Lasso las personas idóneas para poderlas ubicar en puestos claves, y ya vemos que hay la segunda baja. Así se anuncia por lo menos. Y también la persona que está en el Ministerio de Agricultura, que de quien dice va a salir en las próximas horas también. Cambios bastante rápidos en el gobierno de Guillermo Lasso. No se está rodeando de gente adecuada, que lo pueda asesorar, que lo pueda guiar, que lo pueda decir, presidente, mire, esto es lo más conveniente, y por eso se están dando ya estas salidas tan rápidas del gobierno. César, yo creo que hay que mirar que el proyecto político de Guillermo Lasso representa intereses económicos concretos. Él es el candidato, y fue el candidato de la banca. Tú recuerdas que en la segunda vuelta Yacu Pérez estaba en segunda vuelta y fue reemplazado, nosotros decimos fraudulentamente, por el candidato de la banca. Y obviamente tiene una visión neoliberal del país. Pero el Ecuador no votó por un programa del Fondo Monetario. Por eso que cuando Guillermo Lasso habla de consulta popular, para poner un tema, nosotros le decimos, bueno, aceptamos el desafío. Que le pregunten a los ecuatorianos y ecuatorianas si estamos de acuerdo con la elevación mensual
del precio de los combustibles. Que nos pregunten si estamos de acuerdo con lo que nos proponen de privatizar la industria petrolera, la electricidad y la telefonía, que es patrimonio de todos los ecuatorianos. Que nos pregunten si estamos de acuerdo con una flexibilización laboral que no es solamente, sino sobre explotación de los trabajadores. ¿De quién está rodeado el señor Guillermo Lasso? En política hay un reciclaje de lo que fue uno de los gobiernos más nefastos para el pueblo ecuatoriano, como fue el gobierno de Yamil Maguad y la democracia popular. Basta ver los ministros. Tú tienes a la señora Vela, tienes Alexandra Vela en economía, Simón Cueva, es parte del equipo de Cordes, funcionario del Fondo Monetario Internacional. Por eso cuando se reúne con el fondo, no sabemos si el fondo está con un empleado o alguien que nos representa a los ecuatorianos. Ministro de Producción y Comercio Exterior, el señor Prado, ¿no es cierto? Julio Prado. Él fue hace pocos meses el presidente de la Asociación de Banca Privada del país. Entonces, cuando Guillermo Lasso habla del Ecuador del encuentro, es un encuentro entre los mismos de siempre. Todas las semanas Guillermo Lasso se reúne con la banca, con los grandes empresarios, con las transnacionales petroleras, mineras, todo un mes con el Fondo Monetario, y hasta ahora no solamente no se reúne, lo más grave es que no nos hace caso a los sectores populares, al FUD, a la CONAIE, a las universidades. Entonces al pueblo tiene que hacerse escuchar de otra forma en las calles. Ya vamos a continuar con este tema importantísimo. Vamos a dejar plantear la siguiente pregunta que al volver va a contestarla Giovanni Atarihuana. A ver, el problema de la educación de ecuatorianos es un problema que debe ser atendido urgentemente, por este o por cualquier gobierno. Vemos con preocupación que se le va a reducir el presupuesto anual a las universidades, lo cual sería realmente un retroceso. Un retroceso, señor presidente de la República, si esto se cumple. Nosotros hemos mantenido una actitud y la vamos a seguir manteniendo respetuosa, pero frontal, frente a situaciones y hechos que pueden lastimar, tratar mal, castigar a un sector importantísimo del Ecuador, que es la educación. Ya volvemos con la respuesta que nos tiene y si es verdad o no lo que se anuncia. Ya regresamos con Giovanni Atarihuana. Muchas gracias, mis queridos amigos, por mantenerse en la sintonía del Informativo Nacional a través de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y este segmento de opinión. Este segmento de entrevistas, de análisis, crítica constructiva y, por supuesto, propuestas. No solamente nos quedamos en hacer la crítica o en analizar los problemas, sino que también planteamos propuestas que den el gobierno, en los gobernantes, en las autoridades, las receptan o no. Nosotros recibimos lo que piensa el pueblo, lo escuchamos y lo trasladamos. Esa es nuestra obligación y la cumplimos. Y vamos a mantenernos en esa línea de la cual no nos vamos a apartar ni un solo centímetro. Insistimos, con respeto, pero con frontalidad. Con respeto, pero sin miedo. Giovanni, le dejamos plantear una pregunta sobre el tema del presupuesto de las universidades, de la educación, ¿se reduce o no? ¿Qué es lo que usted conoce? Bueno, la proforma presupuestaria que envió el presidente Guillermo Lasso es absolutamente clara. Más allá del discurso y la propaganda que nos quieren vender gato por liebre diciendo que aumentan, los números son absolutamente claros. Hay un recorte que afecta a las universidades públicas y escuelas politécnicas de cerca de 40 millones de dólares. De esos
Por ejemplo, los hijos de doña Lorenza no van a poder ir a la Universidad de Guayaquil porque 24 millones es el perjuicio de estatal. Y a la ESCOL son cerca de 8 millones menos. ¿Qué significa eso? Que no hay plata para nuevos cursos, para cupos, para contratar maestros, para investigación científica. Compromete el derecho que tienen nuestros hijos de estudiar y formarse como profesionales y compromete el desarrollo nacional. Pero vamos más allá. Acabamos de pedir a la Asamblea Nacional en una marcha el día de ayer con los universitarios, que también la Asamblea ponga ojo porque hay un recorte, mi estimado César. Escúchenme bien, pueblo, 968 millones de dólares menos en educación inicial, primaria y bachillerato. Es una cosa monstruosa. Significa que no va a haber plata para reparar las escuelas, para dotar de internet, para reinsertar a los estudiantes que por miles salieron porque no tienen conectividad. Los maestros van a seguir con salarios congelados y no va a haber capacitación. Guillermo Lasso en campaña y en los debates presidenciales también, dijo que iba a invertir en educación, que iba a revalorizar el salario de los maestros, pero a los hechos nos remitimos. Eso viola la Constitución. Por eso hemos pedido a la Asamblea que observe la proforma, la devuelva, y si es necesario más adelante, el 348 de la Constitución es claro. Cuando una autoridad no transfiere los recursos para educación, la sanción es la destitución. A propósito de lo que usted está expresando y que realmente nos llena de mucha preocupación, el tema de estos recortes ecuatorianos, ¿a dónde nos llevaría? En dos palabras, para la juventud que ha venido siendo atropellada 14 años, que se quedó sin ingresar a las universidades, que se le puso una tabla de consumo mínimo que permitió que el microtráfico esté a la orden del día afuera de las escuelas y los colegios, sin trabajo, sin estudios y con la droga que le meten por los ojos a los jóvenes. ¿Qué esperanza tenemos? Precisamente por eso la lucha por el presupuesto de la educación de las universidades es una lucha que compete no solamente a maestros y estudiantes, compete al pueblo ecuatoriano, a los padres de familia, porque es el derecho de nuestros hijos a educarse y es el futuro del país. Por eso es que, y es lamentable, todos los gobiernos, y países este no es la excepción, cuando se trata de salud y educación, siempre les falta la plata. Oiga, y sobre el tema del libre ingreso que Lasso se comprometió, el presidente... Otra promesa incumplida. El señor del CNC dice que la han entendido mal. Pero ahí están las grabaciones, pues Lasso habló del libre ingreso. Por eso es que ayer la movilización planteaba a la Asamblea que se trate el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que presentó la TEUE, no solamente la propuesta de Guillermo Lasso. Aquí se trata de tener, no solamente cambiar el nombre del examen, sino crear más cupos, más carreras, y también un sistema que debe ser gratuito, no como plantea Guillermo Lasso, que quiere que los pobres paguen el curso de formación, de nivelación. No, tiene que ser asumido por el Estado, porque los hijos de Lorenza, los hijos del pueblo, tienen el derecho de formarse como médicos, como profesionales y sacar adelante este país. Estamos ya prácticamente sobre la picada, en los minutos finales de este espacio de opinión, de análisis, crítica, constructiva, propuestas, pero por sobre todas las cosas de la verdad. El presidente de la Unidad Popular, Giovanni Tarihuana, está aquí presente, está dando el otro rostro, dándonos a conocer el otro rostro del Ecuador, que lamentablemente todavía no cambia, se mantiene muy parecido al rostro que 14 años tuvo al país en el piso. Aún no cambia. Es verdad, son apenas 3 meses y medio y algo más, pero las cosas no se ven con un futuro halagador o halagüeño a corto tiempo. Ustedes, Comunidad Popular, antes Movimiento Popular Democrático, tuvieron la oportunidad de demostrarle al país lo que voy a decir, ecuatorianos, es real. Cuando crearon ese fondo de cesantía para el magisterio, que lo hicieron crecer, que lo hicieron multiplicar, producto ¿qué? Del ingenio, de la capacidad, de la creatividad. ¿Para qué? Para que los maestros que confiaron en este fondo de cesantía pudieran tener mejores días ya en la etapa de oro, donde
las canas comienzan a florecer y la jubilación es una realidad, pero no una jubilación de pena, es una jubilación que realmente nos llene por lo menos de esperanza, que los últimos meses, años, lo que Dios quiera, permitan disfrutarlos. Ustedes dieron ejemplo con ese fondo de cesantía que en el gobierno de Rafael Correa lamentablemente se lo quiso destruir, lo han recuperado y demostraron que las cosas se pueden hacer cuando hay buena voluntad, gente que puede y tiene las intenciones de ir a trabajar y no ir con otras mañas. Cuéntenle al país si es posible cambiarlo como ustedes lo hicieron como un ejemplo palpable del fondo de cesantía del magisterio. Por supuesto, es una cosa, el lema del fondo es gente sencilla haciendo cosas extraordinarias. El día de ayer celebraron 30 años, precisamente 3 décadas de este fondo, que ha construido viviendas, que ha sido un puntal para financiar los sueños de los maestros y que incluso ha invertido en temas como la generación eléctrica. Hay una central que está por inaugurarse en Sabanilla, en el sur del país, que muestra que el pueblo puede hacer cosas extraordinarias. En homenaje a los maestros en general, y creo que, por supuesto, junto a la protesta hay que hacer propuestas, mi estimado César. Yo plantearía 2 en el poco tiempo que tenemos frente a la propuesta del gobierno. Mira, aquí hay que cobrar los impuestos a los grandes evasores. No se puede cargar la crisis en el pueblo que no tiene empleo o en los sectores medios. ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando de 7.600 millones de dólares. Es altísima plata. Es un tercio del presupuesto general del Estado. Y no se requiere ley, se necesita voluntad política, que el servicio de rentas internas sea eficiente y así como clausura a los pobres negocios que los persiguen, que se caiga con los grandes. Ahí podemos financiar educación, salud, etc. Segunda propuesta, un impuesto a las grandes fortunas. Aquí hay que 14.000 millonarios que tienen ingresos no de 1 millón, sino de 50 millones en adelante. Cobremos el 2%, que sigan ganando el 98%. Pero ahí podemos fondear cada año entre 3 y 4 mil millones de dólares, con la cual podemos dar crédito a los campesinos, al pequeño taller, generar fuentes de trabajo. Alternativas existen. Lo que pasa es que el gobierno está en la línea del Fondo Monetario de manera dogmática, con recetas fallidas, y lo que van a hacer es que haya conflicto social, porque el pueblo a la hora del té va a hacerse escuchar. El 15 de septiembre, el próximo miércoles, Unidad Popular, su militancia en todo el país, va a responder al llamado que ha hecho el Frente Popular, el FUT, para levantar la voz. El gobierno debe escuchar al pueblo, no solamente al Fondo Monetario. De esta manera, amigos, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias, comentarios, análisis, crítica constructiva y propuestas. Nosotros cumplimos. Aquí están las propuestas también que hace un importante sector de ecuatorianos, la gran mayoría de este sector, gente que viene de la universidad, son profesores, integrantes de la academia, gente preparada y que ya ha tenido resultados con su fondo de cesantía, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien si hay las buenas intenciones de hacerlo. Presidente, hay que escuchar a todos, porque todos somos el Ecuador. Gracias a nuestra querida amiga, compañera Erika, que nos acompaña como siempre. A través de sus conocimientos, la magia de la tecnología nos permite llegar no solamente a nivel local, nacional, sino a todo el mundo, a todos los ecuatorianos donde se encuentre. Un abrazo fuerte. Gracias, Giovanni, por cumplir. Aquí ha estado y ha dicho su verdad. Que pasen horas muy agradables en el resto del día. El fin de semana sea lleno de éxitos y de prosperidad. Buenos días, país. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.